Hola, ¿cómo están? Les habla su hermano en la fe, Alexander García. Y bueno, hoy quiero compartirles una palabra escrita en Hechos capítulo 5, versículo 15. Una palabra que me dejó una gran enseñanza, o mejor, me puso a reflexionar. Y la bendita palabra del Señor dice así: tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Dice este pasaje, nos dice, no que la sombra de Pedro sanase, sino que muchos creían o salían a las calles para que al menos la sombra de Pedro pasase y lo sanara. Pero en ningún momento nos dice que esa sombra sanara. Tal vez hubiese podido sanar y todo proviene de Dios. Tal vez hubiese sido por la unción que ellos tenían, que provenía de Dios. Pero sanase o no sanase la sombra de Pedro, el punto es este: buscaban la sombra. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: la vida es una sombra que pasa. Y me empecé a preguntar, ¿qué estamos haciendo con la sombra? Con esa sombra que es nuestra vida. Y averiguando cómo se produce la sombra, la única forma que se puede producir una sombra es a causa de la luz. Sí, por causa de la luz es que se produce la sombra. Cierta vez, no sé, en este momento no recuerdo el pasaje bíblico, el Señor escupe en los dedos, coge un poco de tierra y hace barro, lo coloca en los ojos del ciego y le dice, ¿ves? Y el ciego le responde, veo a los hombres como árboles. Y yo me puse a preguntar, no me puse a preguntar, más bien me pregunté a mí mismo, ¿el Señor falló en su milagro? Siendo el Dios Todopoderoso, ¿por qué falla en la primera vez que le echa el barro en los ojos? Y luego él tiene que volver otra vez a echar barro para que luego vea normalmente. Y vino, no sé, esa palabra de Dios al corazón y me dijo, simplemente Dios quería darnos a entender cómo Él nos ve a nosotros. El Señor nos ve a nosotros como árboles. Y eso era lo que el Señor quería que quedara acá impreso. El Señor nos ve a nosotros como árboles. Todo árbol que no da fruto será arrancado y echado al fuego. ¿Pero qué tiene que ver el árbol con la sombra? Todo. Un árbol que genera. Un árbol genera sombra. ¿Qué generaba la sombra de Pedro? Esperanza. Vida. Algo que verdaderamente pudiera satisfacer esa necesidad que en ese momento esas personas que estaban allí enfermas necesitaban su sanidad física. Y tenían la esperanza de que estos varones de Dios, que al menos su sombra, como la de Pedro, pasase y los sanase. Luego el Señor me lleva a otro versículo muy precioso que está en Salmos 1. Dice, en Salmos 1, versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hay muchas personas en el desierto, y estar en el desierto no es que solamente estén pasando por una adversidad física, económica, emocional, laboral. Toda persona que no conoce a Cristo está en un desierto.
y nuestro deber como creyentes de aquel que da vida a todas las cosas es llevarlos hacia el arrepentimiento para que el Señor salve sus almas, así como el Señor lo hizo con nosotros. Me ponía a preguntarme: ¿qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi sombra? ¿Estoy dando esperanza? ¿Estoy dando refugio? ¿Estoy dando fuerzas al cansado? ¿Estoy dando aliento al que se siente débil? ¿Estoy dando esperanza al que no la tiene? ¿Qué estamos haciendo con nuestra sombra? Como lo decía al principio, la sombra se produce por medio de la luz. ¿Y quién es nuestra luz? ¿Quién es esa luz que vino al mundo a iluminar nuestra vida, a guiarnos por el sendero de muerte donde nos encontrábamos para encaminarnos al camino de la verdad, de la vida, hacia Jesús? Y más adelante encuentro, por casualidad, cuando estaba preparando la cámara y toda esta cuestión para hacer este video, me encuentro que tengo la Biblia en esta cintica. Está en esta cintica porque suelo leer salmos, y pues voy aquí en el Salmo 91. Y no porque la mantenga abierta como muchos lo hacen, que colocan el Salmo 91 abierta, la Biblia abierta, como si fuese un amuleto. Esto no se va a cumplir si no hay obediencia, ¿no, señores? Esto no se va a cumplir, señoritas, señoras, damas y caballeros. No se cumplirá si no hay obediencia, si no hay temor de Dios en nuestros corazones. De nada va a servir tener una Biblia abierta en el Salmo 91 si no vivimos la palabra, porque Dios conoce a los que le aman. Y lo más tremendo es que me quedé mirando y que dice el Salmo 91, 1: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese es nuestro Dios. Nos habla y nos dice: hey, te falta decir algo, te va a faltar decir algo, y no te puedes quedar sin decir esto. Y recordarle a mis hijos, a mis hijas, a mis hermosas hijas y a mis bellos hijos esa bendita palabra. Vuelvo y la repito: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El gran yo soy, el árbol de árboles. Nosotros somos árboles, pero Él es el árbol de árboles, nuestro creador. Y Él nos dio sombra, nos dio refugio. Y nosotros como árboles también debemos dar sombra, debemos dar refugio, debemos dar esperanza, debemos guiar a otras personas hacia el arrepentimiento, hacia la santidad. Bueno, hacia el arrepentimiento. Lo demás, el Señor irá colocando en ellos el querer como el hacer por su buena voluntad. Si escuchan su voz, si son sus verdaderas ovejas, ellas van a escuchar su voz y le van a seguir. Quería compartirles esto. Dios es tan bueno, siempre nos habla por todos los medios. Y lo digo porque siempre nos habla así a través de su palabra, pero hay veces que tú vas en la calle, encuentras un muro con un versículo bíblico o una piedra, o encuentras a alguien que se subió vendiendo dulces y de pronto quiso predicar algo de la palabra. Sé sensible a la voz de Dios. Sé sensible. Seamos sensibles a la voz maravillosa del Dios viviente, y vamos a encontrar cosas grandes y ocultas que no conocemos. Permitamos que esa sombra que es producida en nosotros a través de la luz del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, permitamos que esa sombra la podamos nosotros ofrecer
a aquellos que viven en un desierto, a aquellos que no tienen una esperanza, a aquellos que beben agua pero vuelven a tener sed. Démosle agua, esa agua que está condensada aquí en la bendita palabra del Señor, que salta para vida eterna. Me emociona mucho. Me emociona mucho al haber encontrado ese versículo acá con la cintica. Porque hoy me doy cuenta de que verdaderamente a Dios no se le escapa nada. Que el Señor les bendiga y recuerda que tu sombra puede dar refugio, descanso, esperanza a muchos, y que nosotros dependemos de la sombra del Omnipotente, de nuestro Papá, Dios. Que el Señor les bendiga y recuerden que la oración de los fariseos, sin obediencia, o mejor, que la oración sin obediencia es la religión de los fariseos. El Señor les bendiga. Hasta pronto, si el Señor lo permite.